Ok, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos la grata experiencia junto a Ricardo Escobar que nos va a hablar en este interesante webinar sobre tips para diseñar procesos de coaching y team coaching en las organizaciones. En esta oportunidad tenemos rostros, tanto Ricardo como yo, es una nueva modalidad que estamos implementando el día de hoy a solicitud de los participantes, así que vamos a ver qué tal nos va durante este webinar. Yo sé que nos va a ir muy bien. Antes que darle la palabra a Ricardo, quiero conversarles un poco sobre Ricardo. Ricardo es socio fundador y director de Human Coaching Network de HCN World, es director general de LIM Global México, es miembro del Consejo Internacional de Master Coaches de México y presidente de la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, es Master Coach de la International Association of Coaching EC de Berlín, se desempeña como certificador de coaching y team coaching en México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Es experto en intervenciones de team coaching y de formación de líder coaches en diversas empresas de Latinoamérica, en las cuales destaca Mave, KPMG, HSBC, Glaxo, IBM. También es autor de artículos especializados en coaching, publicados en Latinoamérica por diversos medios, entre ellos la revista de Talento Humano en México, la revista de Calidad y Excelencia de Perú, la revista ICIMAC de Chile y la revista Global Coaching Magazine y el periódico Reforma en su sección de recursos humanos. También es autor del libro junto con Paul Advanter de Team Coaching, es coautor de libros de creatividad en el servicio con el doctor Mauro Rodríguez y también usos y perspectivas del coaching con otros 7 autores latinoamericanos. Ahora sí, vamos a entonces a darle el pase a Ricardo, que se está conectando. Ahora sí. Ok, Buenas noches. ahora sí. Sí, Bueno, buenas noches a todos. Bueno, después de unas eh, pequeñas problemas de tipo técnico, pero ya estamos por acá. perfecto. Excelente. Eh, bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Mm, el tema de hoy es un tema que constantemente nos piden los coaches y Ricardo, dejamos de escucharte. ¿Aló, Ricardo? Denos un minuto para corregir estos efectos técnicos. bueno, mil disculpas a todos. Estábamos comentando que muchas veces se habla de herramientas para usar en procesos de team coaching, pero no se habla mucho de ver el mapa completo, de ver el bosque completo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Dicho de otra manera, cuál es la mejor forma de acompañar procesos de coaching para asegurar su éxito? Empecemos por las bases. Coaching es un proceso de acompañamiento para ayudarle a una persona o a un equipo a llegar de un punto A a un punto B en una línea de tiempo y ayudarle a ese cliente a ir descubriendo recursos y a ir venciendo obstáculos. Entonces, para hacer coaching necesitamos un coach, un coachee y una meta. Esto se va a ir complicando, porque para diseñar un proceso hay que entender quién es nuestro coachee y qué tipo de meta enfrenta. Si estamos hablando de life coaching, de coaching de vida, pues nuestro coachee es una persona.
Es una persona que quiere coaching, es una persona que busca coaching, es una persona que paga el proceso de su bolsillo, lo cual habla de que tiene conciencia, de que quiere cambiar, de que quiere mejorar y de que quiere hacer el esfuerzo. Cuando trabajamos con un ejecutivo, ese coachee de pronto no quiere coaching, además le reporta a un jefe, además pertenece a un sistema que influye en él y que lo evalúa, y de pronto las metas que tiene que cumplir en el proceso de coaching ni siquiera son suyas. Es más, puede hasta no estar de acuerdo con esas metas, son metas no negociables. Y hay un tercer caso, cuando nuestro coachee es un equipo, un conjunto de personas, una entidad llamada equipo. Vamos a hablar de los tres casos y el diseño varía mucho. A su vez hay que entender, cuando hablamos de las metas de nuestro cliente, que hay dos tipos de metas. Unas muy concretas, resultado, numéricas, casi siempre pertenecen a objetivos estratégicos de la organización de la persona, y otras en paralelo que se llaman metas de aprendizaje, también las llaman metas de proceso, que tienen que ver con esta persona o este equipo. ¿Cuáles son las competencias que tiene que desarrollar? ¿Cuáles son los músculos que tiene que fortalecer para llegar en tiempo y forma a esa meta? ¿Qué es lo que tiene que desarrollar? Inclusive yendo más al fondo de qué es lo que tiene que darse cuenta. ¿Cuáles son las creencias que tiene que cambiar? ¿Cuáles son los patrones de pensamiento que tiene que cambiar? ¿Y cuáles son los patrones de pensamiento que tiene que adquirir para llegar en tiempo y forma a la meta? Ok, entonces desde este punto de vista, resumiendo, en una organización las metas no son negociables, la persona no necesariamente quiere coaching y luego vamos a ver cómo eso influye en el diseño. El coachee tiene un jefe, es influenciado por un sistema, es evaluado por el sistema. ¿En qué se diferencia cuando es un equipo? O mejor, ¿en qué se diferencia cuando no es una persona, sino es un equipo? Cuando yo le hago coaching a un equipo, mi cliente es la entidad de equipo, compuesta por un número de personas dirigidas por alguien, pero ese alguien a su vez tiene un jefe encima. Entonces, el manejo del diseño y principalmente de la etapa de diagnóstico varía mucho. Ese ejecutivo, como decimos, es parte de un equipo. Muy seguramente son metas no negociables, porque muchas veces sucede que es el equipo directivo, sí, pero le responde a una junta directiva. No necesariamente están abiertos a un proceso de coaching, etcétera. Son factores que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el sistema alrededor? ¿Cómo tengo que incluir a ese sistema en el proceso? ¿Qué pasa? Otro elemento a tener en cuenta. ¿Realmente el coaching resuelve toda la problemática para la cual nos están contratando? ¿O parte del diseño tiene que ver con complementar los procesos de coaching con otro tipo de apoyos? Por ejemplo, de capacitación, de otro tipo de sesiones. Inclusive involucrar al jefe de nuestro cliente de alguna manera. Y esto se va a ir poniendo todavía más interesante. Cuando trabajamos con un equipo, hay que entender que hay elementos de tipo sistémico aquí, ¿sí? Ese equipo, por un lado, está compuesto por personas que están viviendo procesos personales que influyen en su dinámica como miembros de un equipo. A su vez hay roles entre esas personas, interacciones entre esas personas. A su vez hay una organización alrededor del equipo, hay un sistema mayor a la cual el equipo le responde. El equipo es un ente grupal que tiene sus propias competencias grupales a desarrollar, inclusive tiene creencias grupales. Y a su vez hay unos números a lograr. Todo esto lo tengo que tener en cuenta. Entonces, vámonos metiendo un poquito más en el tema. Las preguntas esenciales que hay que hacernos. Una, el por qué y el para qué del proceso. La primera, básica. ¿Qué entiende nuestro cliente por coaching? El que digamos la misma palabra no quiere decir que entendamos lo mismo. Todos sabemos que los procesos de coaching
de coaching individual se confunden con asesoría individualizada, se confunden con procesos evaluativos, se confunden con terapia, se confunden con clases personalizadas. Los procesos de team coaching también se confunden con sesiones de planeación estratégica, se confunden con sesiones de comunicación efectiva, se confunden con procesos de assessment. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr ese cliente? Y desde ahí, ¿qué rol juega el coaching dentro de lo que se quiere lograr? Muy seguramente tu primera conversación no va a ser con el ejecutivo al cual le vas a dar coaching. Muy seguramente va a ser con alguien del área de gestión humana o con el jefe del ejecutivo. ¿Cuáles son las conductas asociadas a ese ejecutivo que se quieren cambiar? Porque muchas veces las organizaciones nos dicen, queremos que el ejecutivo sea mejor líder. Ok, pero ¿qué es exactamente lo que entienden por mejor líder? ¿Cuáles son las conductas asociadas que van a mostrar que esa persona sí logró lo que la organización espera? Otras preguntas que hay que hacer en esta etapa. ¿Cuáles son las consecuencias para ese ejecutivo si eso no se logra? ¿Cuáles son los beneficios para ese ejecutivo si eso se logra? ¿Y qué tan claros los tiene el ejecutivo? No solo qué tan claros los tiene el coach. ¿Cuál es el tiempo esperado en el cual las cosas se den? Porque mucho del diseño, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con tiempos y no es lo mismo coaching de desempeño que coaching de desarrollo. ¿Cuál es la historia del problema? ¿Cuáles son los antecedentes de cómo se llega a concluir que ese ejecutivo necesita coaching? Pero no solo es la historia del problema, es la historia de los intentos de solución. ¿Qué se ha hecho para ayudarle a ese ejecutivo a que logre lo que se espera de él? Y de lo que se ha hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Son preguntas claves en un proceso de diagnóstico. El por qué y el para qué, cuando trabajamos con team coaching y no con un ejecutivo, varía un poquitín. También que entienden por team coaching, qué es lo que quieren lograr de ese equipo, cuáles son las consecuencias de que ese equipo logre o no se busca de él, cuáles son los beneficios, también cuál es la historia del problema y los intentos de solución. En cierto sentido las preguntas son las mismas, pero el abordaje es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cuando trabajamos con un ejecutivo, con que entrevistemos a la persona de gestión humana que nos da una mirada en cierto sentido externa al ejecutivo mismo, pero al mismo tiempo una mirada especializada porque es alguien de la misma organización, y con que entrevistemos al jefe de la persona que nos va a dar una mirada dentro del sistema de la persona y una mirada desde un ojo evaluador, porque no olvidemos que el jefe es quien evalúa, quien premia o castiga a su subalterno. Esto en coaching ejecutivo, pero en coaching de equipos existen más personajes en cuestión. Por ejemplo, los colaboradores del equipo, los miembros del equipo mismo. Entonces, muy seguramente en tu diseño vas a tener que incluir algún tipo de cuestionario o entrevista previa, personal o a distancia, con esos miembros de equipo, para saber cómo perciben las situaciones que se van a enfrentar durante el proceso. Otras preguntas esenciales son las siguientes, tanto para coaching ejecutivo como para team coaching. Si el coaching resolverá el problema o si necesita apoyarse de otras cosas. Y una pregunta que a mí me surge muchas veces es, cuando te hablan de un líder y un equipo, ¿el líder necesita coaching ejecutivo o el equipo necesita team coaching? O las dos cosas. Muchas veces en tu diseño tendrás que incluir un proceso de coaching para el equipo, incluyendo al líder, y aparte y en paralelo, también puede ser antes o después, un proceso individual de coaching para ese mismo líder o para algunos miembros del equipo que tienen algún tipo de situación particular que por alguna razón no puede ser trabajada con el equipo o no se puede ser conversada en presencia del equipo. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Si es un tema de estilo de liderazgo y de mejorar el estilo de liderazgo, no hagas un proceso de team coaching, haz un proceso de coaching individual. Pero si es un tema más sistémico, y lo voy a decir de otra manera,
Si los miembros del equipo no solo son parte del problema, sino son parte de la solución, entonces haces un proceso de coaching de equipos. Si los miembros del equipo solo son, no me gusta la palabra, pero son víctimas del estilo de liderazgo del líder, lo que se necesita es coaching individual al líder. Puede llegar a haber combinaciones como que dentro del proceso de coaching ejecutivo hagas una sesión de retroalimentación vertical, entiéndase el equipo retroalimentando al líder, pero no confundir esto con una intervención en el equipo. Otras preguntas que ayuda a que te hagas. ¿Quiénes son las personas implicadas en el proceso? Y de alguna manera ya lo habíamos comentado. En coaching ejecutivo está el jefe del coachee, el jefe del ejecutivo y los colaboradores, a los cuales muy seguramente les puedes hacer algún tipo de entrevista para beneficio del líder, o puedes pedir información de clima laboral, una prueba 360, etcétera, etcétera, que te va a dar un poco el cómo perciben el equipo a su líder, porque solo vas a intervenir con el líder. Siempre es muy importante entrevistar a recursos humanos previamente. ¿Por qué? Porque tienen una mirada relativamente más neutra. Sin embargo, como bien dicen nuestros colegas argentinos, no te tragues el vagón entero. Muchas veces cometemos el error de creer que lo que nos dice recursos humanos es la verdad absoluta. No necesariamente. Es un área más neutral dentro del proceso, pero no deja de tener su sesgo. En el caso de Team Coaching, las personas implicadas a quienes vas a entrevistar previamente, ahí sí necesariamente son los miembros del equipo, y a su vez puede haber clientes internos de ese equipo que tengan que ser entrevistados para entender cómo el equipo es percibido dentro de la cadena interna de servicio, si por ahí va la problemática. La gran diferencia es que cuando trabajas coaching individual, los miembros del equipo son solo un insumo de información para el proceso. Cuando trabajas coaching de equipo, los miembros del equipo, incluyendo al líder, son tu cliente principal. Y la interacción es totalmente diferente en un caso y en el otro. Otra faceta de la pregunta ¿quién? Es ¿a quiénes le reportas? ¿Quién es tu interlocutor en el proceso? ¿Quién es la persona con la cual tienes que negociar los entregables del proceso? ¿Quién es la persona con la cual validas los avances del proceso? Esta es otra manera de preguntarse el quién. Y entonces aquí entramos en algo muy interesante que se llama los círculos de confidencialidad. Cuando tú haces coaching a un ejecutivo, a un coachee dentro de una organización, hay varios círculos de confidencialidad. Por un lado, tú tienes el círculo de confidencialidad básico, que es las conversaciones que tienes con el coachee dentro de las sesiones. Esas conversaciones son totalmente confidenciales y nadie puede enterarse. Si el jefe del coachee te pregunta, ¿qué hablaste con el coachee en la sesión? Tu respuesta siempre debe ser, pregúntale al coachee. Si el jefe quiere saber cómo va el proceso y quiere tener una reunión para ver cómo va el proceso, una reunión con el coach, lo más conveniente es que en esa reunión también esté el coachee, porque si no, sería el equivalente a los papás reuniéndose con el profesor en el colegio para ver cómo va el alumno sin el alumno presente. Eso funciona muy bien con los menores de edad, pero aquí estamos hablando entre adultos. Entonces, bueno, el círculo de confidencialidad coach-coachee lo entendemos muy bien. Pero resulta que también hay un círculo de confidencialidad coach-gestión humana. Por el rol que cumple gestión humana dentro del proceso, no te extrañe que en el diseño incluyas en cierto momento una conversación con gestión humana, obviamente antes de iniciar el proceso, pero durante el proceso puede ser que necesites validar cierta información, tener una mirada externa de cómo va el proceso, cosas del coachee que no entiendes, ¿con quién las hablas? Gestión humana es una muy buena opción. Manteniendo la confidencialidad del proceso, pero hay que entender que gestión humana y el coach teóricamente tienen el mismo objetivo del proceso y los dos son entes de apoyo en el proceso. ¿Qué tanto debe haber un círculo de confidencialidad coach-jefe del coachee?
se complica aquí el asunto. Y es donde más hay que tener cuidado, porque en esta relación coach-jefe del coachee es en donde más se podría romper la confidencialidad y en donde más rápido puede ser que el coachee se sienta evaluado o se sienta, como dicen en México, balconeado. No quiere decir que no tengas conversaciones con el jefe del coachee, pero mi recomendación es que durante el proceso las conversaciones con el jefe del coachee deben ser en presencia del coachee y en lo posible de alguien de gestión humana. Dicho de otra manera, si hay todo un equipo de apoyo al coachee, reunámonos todos juntos. Donde sí es esencial esta reunión es antes de iniciar el proceso. Te entrevistaste con gestión humana, muy seguro tu contratante, ahí conociste un poco sobre el coachee. Pide una entrevista con el jefe del coachee antes de empezar el proceso. Y haz lo que en España llaman entrevista a tres bandas. Una reunión con todos los implicados. Reunión en la cual encuadramos el proceso, definimos las reglas del juego. Reunión en la cual el jefe, en presencia tuya, le explica al coachee por qué te contrató. Y tú, inclusive, puedes calibrar las reacciones del coachee en esa reunión. Y a su vez, y esto es muy interesante, tú les aclaras las reglas del juego que pones tú como coach. Entre esas le dices al jefe en presencia del coachee que no le puede estar preguntando o no te puede estar preguntando cómo va el proceso en detalle o qué tipo de conversaciones se tuvieron, sino que esas conversaciones se las haga directamente al coachee. Este tipo de reunión a tres bandas es muy conveniente. Donde más funciona es a nivel de gerencia media. A nivel de alta gerencia es un poco más difícil, porque si estás trabajando con el presidente de una compañía, bueno, muy seguramente su jefe está en la casa matriz o no tiene jefe. Entonces no necesariamente funciona de la misma manera. Pero es muy importante que el encuadre del proceso lo haga la organización misma, no tú como coach. Después vamos a ver que una de las cosas que tienes que evitar es que te manden a ti toda la responsabilidad del proceso. Entonces creo que donde más habría que tener un poquito de cuidado es en ese nivel de conversaciones coach-jefe. ¿Qué pasa cuando estás trabajando con un equipo? Aquí funciona diferente. Tienes muchas conversaciones con el equipo. Y el círculo de confidencialidad con el equipo funciona diferente, porque el líder es parte del equipo. Inclusive gestión humana puede ser parte del proceso. Normalmente cuando hacemos procesos de team coaching, es muy importante hacer lo que llamamos el equipo de codiseño. El equipo de codiseño está compuesto por el líder del equipo, que es parte del proceso de team coaching, alguien de gestión humana, y tú. A veces también puede ser un representante del equipo. Son las personas con las que te reúnes y vas validando los avances del proceso. Son las personas con las cuales conversas de cómo va el proceso con el equipo. En este tipo de combinación, no te extrañe que vas a tener, inclusive deberían ser planeadas de antemano, muchas conversaciones con gestión humana y muchas conversaciones con el jefe del equipo, porque tú eres el coach del equipo, pero en cierto sentido eres el coach oficial del equipo, pero eres el asesor informal del líder del equipo. Donde hay que tener un poco de cuidado en esta combinación de conversaciones cuando trabajas con un equipo, es en las conversaciones que tienes con el equipo sin el jefe presente. Una recomendación es que nunca hagas una sesión con un equipo sin estar el jefe presente, por muchas razones. Una, ¿de qué sirve que el equipo genere conversaciones importantes, proponga, se queje, etcétera, si no hay alguien con un nivel de autoridad de poder hacer algo con lo que se habla? Esa es una de las razones. La segunda, el jefe, el líder del equipo es parte integral del equipo. Entonces, si tú quieres observar al equipo en su dinámica, tiene que ser con el jefe presente. Es muy común en diseños de team coaching que invites a las personas de gestión humana a la sesión y que cumplan un rol dentro de la sesión.
Lo que no es muy común y donde tienes que tener mucho cuidado es que los miembros del equipo te busquen en lo individual y para generar una especie de coaching informal. El riesgo de esto es que puedes generar vínculos que te hacen perder objetividad frente al proceso con el equipo y por otro lado puedes generar que esas personas al buscarte directamente, principalmente fuera de las sesiones, quieran influir en ti para que tú influyas en el jefe del equipo. Aquí la recomendación, aunque puede sonar un poco agresiva, es con los miembros del equipo en lo individual no tengas ninguna comunicación fuera de las sesiones. Con eso siempre mantienes tu interacción con la entidad de equipo, no con cada uno de sus miembros. Con los únicos que mantienes conversaciones fuera de sesiones, entre sesión y sesión, es con el líder del equipo y con gestión humana en las reuniones de equipo de codiseño. Yo diría inclusive que no le des tu mail a los miembros del equipo porque te van a estar buscando y van a estar queriendo generar esas conversaciones individuales. Recordemos que las personas buscan en el coach lo que no encuentran en su jefe. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de vínculos. Son elementos a tener en cuenta. ¿Qué otras preguntas te tienes que hacer? ¿Cuánto cobrar? No quiero entrar a precios porque además tenemos audiencia de muchos países y creo que en cada país es diferente. Pero sí hay algunas pautas a tener en cuenta. Una, los rangos, mínimo 6 sesiones, máximo 12. No es exacto, pero yo diría que procesos de más de 12 sesiones no son tan comunes. También hay que tener en cuenta los intervalos, ahora que hablemos de los tiempos, vamos a hablar algo de los intervalos entre sesión y sesión. Muy importante, cobra por paquete, no cobres sesiones aisladas, porque tú vendes un proceso y ese proceso es un paquete. Recomendación, trata de cobrar por anticipado, si no todo el proceso, bloques mínimos de 3 sesiones. Además de que eso te da cierta seguridad e inclusive tranquilidad de que estás siendo retribuido por el proceso, tiene una razón mucho más a fondo, que es mantener la atención en el proceso. Cuando una sesión ya está pagada, genera otro tipo de mensaje para el ejecutivo. Míralo así. Es como si la organización le paga al ejecutivo un gimnasio. El gimnasio ya está pagado. Entonces la presión del ejecutivo es de ir al gimnasio y aprovecharlo porque su empresa ya cumplió al pagárselo. Entonces, una recomendación dentro de lo posible es, siempre que estés sentado con un ejecutivo, esa sesión ya está pagada. Obviamente incluir herramientas de apoyo en el paquete. Recomendación, no las cobres aparte. Más bien di, mi paquete de tantas sesiones vale tanto e incluye tales herramientas de apoyo, herramientas de evaluación, depende de qué estemos hablando. ¿Cuáles herramientas? Las que en el proceso de diagnóstico detectes que son necesarias. Primero apóyate de ver qué herramientas tiene la organización y tú recomienda herramientas complementarias si las consideras importantes. Pero inclúyelas dentro del costo, inclúyelas dentro del paquete, así la percepción de valor es mucho mayor. ¿Qué es revisión al 80% del proceso? La revisión al 80% del proceso tiene que ver con lo siguiente. Si tu proceso es de 6 sesiones y de ahí se va a definir si el proceso continúa, primero, define si de 6 se pasa a 9 sesiones o de 6 se pasa a 12, no si se pasa de 6 a 7. Trata de no caer en la trampa de que en cada sesión, depende de la sesión, definimos si se necesita una o dos sesiones más, porque pierdes el control del proceso. Entonces, la revisión al 80% del proceso, quiere decir que si es un proceso de 6 sesiones, a más tardar en la quinta sesión o antes de la sexta sesión, se tiene que definir si el proceso va a continuar o no. Nunca llegues a la última sesión sin saber si esa sesión es la última, porque una sesión de cierre tiene un manejo muy diferente de una sesión de continuidad. Entonces, siempre antes de la última sesión, ya es el momento de hablar si el proceso va a continuar o no. Si son 6 sesiones, háblalo a más tardar después de la quinta sesión. Si son 12, alrededor de la sesión 10, ya más o menos se sabe si las 12 son suficientes
o se necesitan más. Vende mini bloques. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser que de 12 sesiones pases a otras 12. Siempre los mini bloques, mi recomendación es que sean mini bloques de 3 sesiones. Define tus políticas de cobro. Y muy importante hablar desde el principio qué pasa si se dan cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si te suspenden una sesión el mismo día de la sesión? ¿Con qué anticipación te tienen que avisar el cambio de fecha? ¿Qué pasa si en determinado momento el coaching no quiere seguir el proceso? O sea, ese qué pasa si contempla escenarios que se pueden presentar y háblalos en lo posible antes de iniciar el proceso. Algunos son para hablar con gestión humana, con el jefe, con quien te contrata. Pero hay otros que son para hablar directamente con el coachee. Por ejemplo, ¿qué pasa si el coachee no está a gusto en el proceso? Tiene que quedar claro que si el coachee no está a gusto en el proceso, que te lo comente, no que lo comente con terceros. Si el coachee en determinado momento no está a gusto, tiene que saber que se hace un stop en el proceso y se habla, hacemos una especie de revisión conjunta de cómo vamos y qué es lo que tenemos que hacer, tanto tú como yo, entiéndase coachee, para que el proceso retome la dirección que debe tomar. Pero, ¿por qué es importante que lo hable contigo? Porque de otra manera lo va a hablar con terceros y termina siendo una queja del cliente. Y esa queja del cliente, más allá de la incomodidad que genera, en cierto sentido está rompiendo lo que llamamos la burbuja. Así como tú le ofreces confidencialidad al coachee, es importante que si el coachee tiene un reclamo, te lo diga a ti directamente dentro del proceso y no que se queje con terceros. Cuando haces procesos de team coaching, algunos elementos a tener en cuenta son similares, pero los rangos aquí son diferentes. Un proceso de team coaching es muy raro que dure más de 6 sesiones. Con menos de 3 también es muy difícil lograr algo. Mismo principio, no cobrar por concesiones aisladas, incluir herramientas de apoyo y en el caso de team coaching son necesarísimas, cuestionarios, etc. Incluir reuniones de codiseño en el paquete. No las cobres aparte, sino simplemente dices mi paquete vale tanto, incluye tantas sesiones con el equipo e incluye tantas reuniones con el equipo de codiseño. Aquí el tema del 80% funciona diferente porque entre sesión y sesión en Team Coaching es común reunirse con el equipo de codiseño y bueno, ahí mismo también se va definiendo cuántas sesiones son necesarias. Mismo principio de políticas de cobro, mismo principio de qué pasa si. O sea, qué escenarios se pueden dar. Otros 2 elementos a tener en cuenta antes de hacer un pequeño corte para escuchar comentarios y preguntas. Es la pregunta de cuándo, los tiempos del proceso. Y en los tiempos del proceso hay que incluir varios tiempos. 1, ¿cuánto dura cada sesión? En coaching individual, el promedio es 1 hora. A mí me gusta decirle a los ejecutivos que se programen para 1 hora y media, pero que el promedio es 1 hora. ¿Por qué les digo que se programen para 1 hora y media? Porque muchas veces está tan interesante el proceso que no es conveniente que el ejecutivo mire su reloj y diga, uy, qué lástima, en 10 minutos tengo otra reunión. Por eso me gusta decirles que se programen para 1 hora y media, aunque también les aclaro que normalmente terminamos promedio 1 hora. La duración de las sesiones en Team Coaching, mi recomendación y mi experiencia, no menos de 4 horas. Porque si haces una reunión de menos de 4 horas y estás, por ejemplo, asistiendo a una reunión de trabajo del equipo, la adrenalina de la reunión no te va a dejar intervenir y vas a terminar siendo un enemigo del proceso. Entonces, mi recomendación cuando trabajes con equipo, que las sesiones mínimas sean de mediodía. O, en lo posible, de día completo, depende de los objetivos. Otro tema a tener en cuenta en tiempos, los intervalos entre sesión y sesión. En coaching ejecutivo, si estamos hablando de coaching de desempeño, donde hay que subir un indicador en corto tiempo, normalmente son sesiones con intervalos intensos, entiéndase cortos, entre 1 semana y 15 días a lo sumo, ya más de 15 días se extensiona el proceso. Sin embargo, si es coaching de desarrollo de competencias,
los intervalos son mayores, porque una competencia no cambia de una semana a otra. Entonces, puede ser que los intervalos sean entre 15 y 30 días entre sesión y sesión. Lo que pasa es que muchas veces se mezcla con observación en campo con el ejecutivo para ver la competencia en acción. Pero los intervalos son diferentes, porque si no el proceso terminaría en muy poco tiempo. Y esto me lleva al punto de duración del proceso. En coaching de desempeño, yo diría que 2, 3 meses un proceso. En coaching de desarrollo puede ser más. En coaching de desarrollo de competencias puede ser 6 meses, inclusive un año, porque una competencia no cambia tan rápido. Y si aceleras mucho el proceso, vas a generar conductas positivas en el ejecutivo, pero por la presión del proceso. Y en el momento en que termine el proceso, deja de estar el estímulo del coach y la curva tiende a descender otra vez, porque la curva digamos, de reacción positiva del coach al proceso fue por la presión del proceso. Un proceso en team coaching funciona diferente. Los intervalos, no es que me veo con un equipo y me vuelvo a ver a los 8 días, porque los tiempos grupales son diferentes a los tiempos individuales. Aquí normalmente los intervalos pueden ser tranquilamente de 20 días, un mes, y el proceso completo tiende a durar más. Y las reuniones extra sesión, en el caso de coaching de equipos, son más comunes entre sesión y sesión. En el caso de coaching individual, esas reuniones pues normalmente son a la mitad del proceso y al 80-90% del proceso para ver si hay que incrementar el número de sesiones. El dónde, el lugar donde debe ser el proceso. En coaching ejecutivo, no en el escritorio del jefe, indudablemente. Ese sitio está muy anclado, es como su trono, su sitio de poder. Si algún día te toca hacer coaching en el escritorio del jefe, dile que él se siente en el lugar del visitante y tú te sientas en su lugar para desanclarlo un poquito. Siempre busca un sitio neutral. Es importante que el sitio tenga privacidad, no solo auditiva, sino visual. Me ha tocado trabajar a veces en salas donde, sí, la sala es cerrada, pero tiene ventanas y las ventanas dan a un corredor y está pasando gente. Entonces el ejecutivo no se siente cómodo. Y recuerda que muchas veces en los procesos de coaching ejecutivo, se mueven cosas, o necesita hacer un ejercicio en un pizarrón y entonces la persona que pasa por la ventana vería lo que escribe el ejecutivo. Obviamente tiene que ser un sitio cómodo, tiene que ser un sitio donde haya igualdad. ¿A qué me refiero con igualdad? No puede ser un asiento más alto que el otro, no puede ser que tú estés en una posición donde no estés en el mismo campo visual del otro, preferiblemente. Sí, importante la iluminación, indudablemente, y el ideal sería que el sitio tuviera una ventana hacia un jardín, algo por el estilo. Eso podría ayudar mucho. En lo posible que haya luz natural. Esto donde es mucho más importante es en sesiones de equipo, entre otras cosas porque duran más horas. Elementos extra en una sesión de coaching ejecutivo, yo diría un pizarrón, un rotafolio. Muchas veces pones al ejecutivo a escribir cosas, a hacer ciertas gráficas, etcétera. Y es conveniente pararlo de vez en cuando, por un lado por estado separador y por otro lado porque las personas paradas piensan diferente a las personas sentadas. Por Skype no lo recomiendo, preferiblemente no, y si te toca hacer sesiones por Skype, es muy importante que le aclares al ejecutivo que esté en un sitio donde esté aislado, visual y auditivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que, bueno, tú le ves la cara al ejecutivo, pero no le estás viendo las manos, y puede ser que con las manos esté escribiendo, puede ser que detrás de la pantalla haya personas pasando, y eso se le nota a veces porque miran, etcétera. Entonces, recomiéndale que sea en un sitio totalmente aislado. La dificultad de hacer coaching por Skype es que tú no tienes control del escenario, y la otra dificultad es que hay ciertos ejercicios que no le puedes hacer. Entonces va a ser una sesión demasiado conversacional. Trata de evitar en lo posible el coaching a distancia. Y en el caso de coaching ejecutivo, de team coaching, y con esto ya empiezo a cerrar la primera parte, importante,
no en la sala de juntas. Y es curioso, uno dice, bueno, pero los equipos se reúnen en la sala de juntas. Sí, pero es un sitio que tiene demasiados anclajes emocionales por el tipo de conversaciones. Entonces, aunque el team coaching es un proceso de conversar sobre los mismos temas, pero de manera diferente para que pasen cosas diferentes, parte de que la conversación sea de manera diferente es que se haga en otro sitio. Eh, el ideal sería que no fuera en la oficina, el ideal sería que fuera inclusive fuera de las instalaciones. Mismo principio que tenemos para capacitación. Que sea un sitio lo más neutral posible, pero no en la sala de juntas dentro de lo posible. Lo mismo privacidad visual, auditiva, comodidad, igualdad, iluminación importantísima en procesos de equipo. Personalmente no me gusta para nada hacer procesos en el típico salón de hotel, donde son paredes grises, no hay nada de cuadros, no hay nada de colores, toda la iluminación es artificial. No es nada adecuado. No por Skype, indudablemente. Yo con la experiencia que tengo, nunca haría una sesión de coaching de equipos a distancia. ¿Por qué? Porque en coaching de equipos mucho de lo que haces es observar todo lo que está pasando en las interacciones entre las personas. Y eso es muy difícil, por no decir imposible, observarlo a distancia. Entonces, no recomiendo para nada hacer una sesión de equipos a distancia. Algo que te puede ayudar en el dónde es pensar en una fiesta, me explico. Si vas a hacer una sesión con 10 personas, imagínate qué tipo de salón necesitarías para hacer una fiesta con 10 personas. Bueno, muy seguramente 2, 3 mesas redondas para que se sienten, interactúen, un espacio de pista de baile, y en este caso ese espacio va a servir por si tienes que hacer alguna dinámica, sentarlos en círculo, etcétera, y un espacio para la orquesta, que en este caso, pues bueno, es la proyección para el tipo de información que necesites pasar durante el proceso. Excelente, pues son como las preguntas iniciales desde las cuales armas el diagnóstico. Me gustaría en este momento hacer un pequeño stop para escuchar preguntas, comentarios. Ok, entonces las personas que tienen alguna pregunta y deseen interactuar directamente con el audio, pueden levantar la mano y le vamos a dar el audio para que puedan preguntarle directamente a Ricardo. O también pueden utilizar la aplicación para las preguntas. Entonces vamos a empezar con Lorena, a ver si tiene audio. Es importante que tengan activo su micrófono. Alejandra Campos, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Excelente, qué bueno, nunca le atino a esto. Pero bueno, mi pregunta es, hace un momento mencionabas esta parte del team coaching, ¿no? Que no se recomiendan sesiones individuales, porque al final del día, pues el coaching es el equipo, el ente, no Sí. necesariamente pues, los individuos. Y luego mencionabas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el ejecutivo, cuando el coaching no se siente a gusto con el proceso. ¿Qué pasa en el team coaching cuando uno de los integrantes, uno de los miembros, no está a gusto con el proceso, si no puedes llevar esta parte de sesiones individuales? ¿De qué forma lo trabajas o lo resuelves? Ok, sí, excelente pregunta. En coaching individual es muy fácil porque al fin y al cabo es un diálogo entre dos personas. Entonces, si no está a gusto con el proceso, tú lo invitas o tú misma pones el tema. En coaching de equipos es un poquito más complejo porque cuando un miembro del equipo dice que no está a gusto con el proceso, habría que revisar si no está a gusto con el coach, con el proceso de coaching, o más bien no está a gusto con las reacciones que tiene ante las conversaciones que está teniendo el equipo. Yo te podría asegurar que en la mayoría de los casos, el miembro de equipo que no está a gusto con el proceso no tiene nada que ver con el coach ni con el proceso de coaching, sino tiene que ver con incomodidades que siente por conflictos del mismo equipo o por conversaciones que se están dando dentro de las sesiones. Entonces habría que recanalizar un poquito el tema. Hay un principio en coaching de equipos que dice devuelve la pelota a la cancha y devuelve al jugador a la cancha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un miembro de equipo se acerca contigo como a querer influenciarte o a quererse quejar del equipo, ese tipo de cosas,
y no es el líder formal del equipo, el principio es devolver la persona a la cancha. Entonces decirle, oye, qué interesante lo que me estás diciendo y sería muy bueno que tu equipo también lo escuchara. Entonces generas algo para que la persona lo que te está diciendo a ti se lo pueda decir al equipo. Y hay muchas herramientas para eso. Eso es lo que se llama devolver el jugador a la cancha. ¿Qué quiere decir devolver la pelota a la cancha? Por ejemplo, imagínate que alguien levanta la mano y dice, la verdad esto es una perdedera de tiempo. Entonces, ¿qué es devolver la pelota a la cancha? Tú le devuelves la pregunta al equipo. Imagínate que Juan dijo, esto es una perdedera de tiempo, esto no nos está sirviendo para nada. Entonces tú devuelves la pelota a la cancha, le preguntas al equipo, ¿qué opinan de lo que dijo Juan? ¿Sí? Esto en el caso de que el reclamo individual surja dentro de la misma conversación en equipo, devuelves la pelota a la cancha, porque muy seguramente los demás piensan diferente. Si te llegara a suceder, que es un caso muy extremo, de que todo el equipo esté molesto con el proceso, bueno, haces un ejercicio de stop en el cual les preguntas, confrontas un poquito expectativas del proceso contra lo que están recibiendo. Y ahí te daría otra recomendación. Venimos de modelos muy desempoderadores. Entonces, muchas personas salen de un curso diciendo, no aprendí nada. Pero si tú te das cuenta, durante todo el curso no preguntaron nada. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces los equipos quieren que su autoridad les resuelva las cosas. Y acuérdate que el coach también es una autoridad. Entonces, muchas veces, cuando el equipo le quiere mandar las molestias del proceso al coach, hay que ser muy hábil en devolverles eso porque puede ser que se quieran desempoderar. Entonces, tienes que ser muy hábil en no dejar, no volverte tú el receptor de los reclamos, porque en el fondo son reclamos para ellos mismos. Si el proceso no está avanzando, en parte es por ellos. Y déjame ponerte un ejemplo. Estamos en una fiesta, yo soy el dueño de la casa, o bueno, el organizador de la fiesta, y la gente, de pronto alguien dice, qué fiesta tan aburrida. La pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo esa persona para que la fiesta no sea aburrida? ¿Por qué no pide un cambio de música? ¿Por qué no se para y baila? ¿Por qué no arma un juego para que los demás bailen? No sé si me explico. O sea, no se trata de decirle al dueño de la casa qué fiesta tan aburrida, se trata de hacer algo para que la fiesta no sea aburrida, y eso depende de los asistentes, no solo del organizador. Entonces, en resumen, el manejo de los reclamos en un proceso de equipo tiene mucho que ver con qué hay detrás del reclamo, y te diría que en la mayoría de los casos es más una incomodidad por los temas, por la emocionalidad implicada, y no por el proceso mismo. Lo que pasa es que las personas tienden a personalizar sus reclamos. Este sería mi comentario. Espero no haberte confundido más. No, quedó excelente. Hey, tengo otra pregunta, no sé si pueda hacerla. Pues, Bueno, ya, nadie me dijo nada, entonces ahí voy. Olvin es nuestro maestro de ceremonias, lo que ustedes digan, yo encantado. Pregunta, Ok. pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, está el jefe, ¿no? Pero resulta que hay un líder nato y es al que todos siguen. Entonces, pues obviamente quien es su líder como jerárquico, bueno, por así decirlo, pues es el jefe, pero quien es su líder como natural es otra persona. ¿De qué forma puedes jugar con esas posiciones? Porque al final del día puede que no reconozcan a su jefe, sino al líder. Sí, te entiendo. A ver, ¿qué sucede? Mi cliente es el equipo. Yo lo que coacheo son las dinámicas que se dan dentro del equipo y le ayudo al equipo a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. Entonces, de lo que me estás hablando es, bueno, de una dinámica que se está dando dentro del equipo que puede no ser la más adecuada. Hay varias cosas para hacer. Bueno, una, entender que hay diferentes tipos de liderazgo, y aquí invito a todos a leer un poco sobre los roles de Belvin, que son los roles informales de los miembros del equipo. Y a veces hay personas que toman un liderazgo situacional, ya sea porque tienen un liderazgo desde el expertise en los contenidos que se están hablando en ese momento, o por su estilo, o por su experiencia, o por su antigüedad, etcétera. Sí, es como en un equipo de fútbol, ¿no? En ciertos momentos del juego,
el jugador más experimentado toma el liderazgo, o el jugador más rápido toma el liderazgo, o el jugador que mejor maneja la presión toma el liderazgo, o si es un tiro de esquina el portero toma el liderazgo, o sea, se dan liderazgos situacionales. Lo mismo pasa en los equipos, y eso no necesariamente es malo. Si tú notas que se está tomando un liderazgo que no es benéfico para el proceso, una, puedes hacer una intervención en ese momento, o la otra es, no haces nada, observas para ver, siempre que uno ve patrones en los equipos hay que observar más en detalle si el patrón es, qué tan intenso y qué tan repetitivo es el patrón. No necesariamente hay que intervenir a la primera porque podrías estar inclusive manipulando el proceso sin darte cuenta. Entonces, si tú observas que ese tipo de liderazgos no están siendo buenos para el equipo o le están, llamémoslo así, pasando por encima al líder formal, muy seguramente lo que haces es tener una conversación con ese líder de fuera de, porque tú eres la coach del equipo, pero eres la asesora informal del líder. Y se vale tener conversaciones con el líder fuera de sesión. Entonces de pronto lo que necesitas es como charlar con él y capaz que hasta ahí tienes otro cliente para coaching ejecutivo, si fuera un caso muy extremo. Pero en resumen lo que diría es que los liderazgos situacionales no necesariamente son negativos. Depende de circunstancias, depende de muchos factores. Ok, Bien. Gracias, muchas Alejandro. gracias. Gracias, Ricardo. Una pregunta por escrito que nos dice Mari López. ¿Cuál es la diferencia clave entre team coaching y team building? Muchas gracias por tu pregunta. Team building tiene que ver con ayudar a construir, la palabra lo dice, un equipo. El team building, por ejemplo, funciona muy bien con equipos de personas nuevas. Puede ayudar a reconstruir un equipo, reforzar un equipo. Yo vería el team building como un momento de un proceso de team coaching. Team coaching es acompañar a un equipo en un periodo de tiempo a cumplir retos específicos o a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño específicas. Mismo principio de coaching individual. Acompaño al equipo por varias sesiones hasta lograr ciertos retos de tarea o de aprendizaje. Team building es un objetivo en sí mismo. Normalmente las sesiones de team building son de una sola sesión. El coaching de equipos es un proceso de acompañamiento. Puede incluir momentos de team building, pero va mucho más allá del team building. Ok. ¿Seguimos con las preguntas o continuamos, Ricardo? Si quieres avanzamos un poquitín o salvo que haya alguna pregunta que te parezca importante. Tú eres el maestro de ceremonias, yo encantado. A Aquí, ver, aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿qué sucede con personas tóxicas en un proceso de coaching de equipo? disculpa, se fue un poquito el sonido. ¿Qué sucede con personas qué? Tóxicas en una sesión de coaching de equipo que puedan sabotear el proceso. No, Ok, bueno, creo que esto tiene que ver también con la pregunta anterior de qué sucede si alguien toma un liderazgo por encima del líder formal. Mm, Tu rol como team coach es ayudarle al equipo a ser consciente de los cambios que tiene que hacer en creencias, en comportamientos, en conductas, en estilos de conversación, en patrones de toma de decisiones, etcétera, etcétera, para ser un equipo de alto desempeño. Aunque mi cliente es la entidad de equipo, bueno, pues cada individuo funciona diferente. Normalmente cuando se dan lo que llamas personas tóxicas, lo que haces es generar ejercicios de lo que llamamos retroalimentación cruzada, donde las personas se retroalimentan, ahí sí que todos con todos, por eso se llama retroalimentación cruzada, y hay diferentes herramientas para hacer esto, de tal manera que el resto de miembros del equipo tengan la oportunidad de darle una retro a esa persona. Obviamente es que esa persona tenga la oportunidad de darle también retro a los demás, por eso se llama retro cruzada. Y en ese tipo de retros haces ejercicios dirigidos no a cómo percibo a la persona, sino qué le pido y qué le ofrezco. Son ejercicios que se llaman de oferta-pedido. Esto ayuda muchísimo. Y también te diría otra cosa. Detrás de toda queja hay un pedido. Normalmente lo que llamamos personas tóxicas son personas que en sus actitudes o en sus conversaciones están manifestando una queja pasiva o activa. Detrás de esa queja siempre hay una oferta o un pedido. Entonces lo que haces como coach es ayudarle a la persona
a que verbalice ese pedido al equipo o esa oferta al equipo en aquello que no se siente escuchado. Es un proceso que no es fácil, pero es parte de tu rol como team coach. O sea, convertir ese comportamiento o esa conversación tóxica en una conversación proactiva, propositiva. Perfecto. Y hay muchas herramientas para esto. Bueno, vamos a continuar entonces y dejamos las siguientes preguntas para el final de la sesión. Excelente. Bueno, vamos a avanzar. Muy importante que detectes, y muchas de tus preguntas de diagnóstico pueden ir por ahí, aunque reconozco que muchas veces esto se detecta ya en la sesión misma, lo que llamamos las resistencias. Por ejemplo, ¿qué resistencias puede haber de un ejecutivo a un proceso de coaching? Y en los equipos es relativamente similar, con la diferencia de que en los equipos puede haber diferentes niveles de resistencia de cada uno de los miembros del equipo. Por un lado, las resistencias al tema mismo. El ejecutivo no ve el tema. O sea, tiene un punto ciego, no ve el problema. Las personas que deciden que ese ejecutivo vaya a coaching están viendo cosas que el ejecutivo no ve. ¿Cómo se rompe esa resistencia? Con información. Por ejemplo, un 360. Los números son categóricos, los números muestran cómo eres percibido por todos los actores alrededor en tu organización. Entonces, el problema es que la resistencia inicial puede hacer que el ejecutivo no quiera coaching porque no lo considera necesario. Tendrías que ahí apoyarte mucho de las personas de recursos humanos o del mismo jefe del ejecutivo para que le muevan el piso y vea el problema, porque si no va a ser muy difícil el proceso de coaching. Puede suceder también que el ejecutivo ve el problema, pero lo ve diferente, lo significa diferente. Cosas que para la organización son un área a mejorar, para el ejecutivo son una virtud. Yo siempre cuento la historia de un ejecutivo, gerente comercial de una zona del país, que me dice, mira, me dice en la primera sesión de coaching, yo sé que yo soy un desgraciado, bueno, no me lo dijo así, me lo dijo de una manera un poco más específica, pero bueno, uso una expresión genérica para que todos la entendamos. Me dice, yo sé que soy un desgraciado, pero te voy a contar algo. Mi división es la que mejores números le genera a esta organización, ¿y sabes por qué? Porque soy un desgraciado. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar mi estilo de liderazgo? ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Muchas veces ciertas cosas el coachee las ve diferente a como las ven los demás. Esa resistencia hay que vencerla por algún lado. Si no antes del proceso, tenerla muy en cuenta, porque si no haces que vea las cosas como un área de oportunidad y como un área de crecimiento, pues no va a querer mejorarlas, y ni modo que las mejore por amenaza o por presión, ¿sí? Porque pues no es lo ideal. La idea de que se busque en coaching es cambios de adentro hacia afuera. La otra posibilidad es que sí ve el problema, lo ve igual, o sea, sí lo ve como problema, pero no sabe cómo resolverlo. Este es el coach ideal. ¿Por qué? Porque no tiene problemas de punto ciego, quiere mejorar y lo que no sabe es cómo mejorar. Bueno, eso lo iremos descubriendo durante el proceso. Pero no siempre las resistencias tienen que ver con el tema que se trabaja. También hay resistencias que tienen que ver con el proceso mismo. Entonces es el ejecutivo que no entiende qué es coaching y entonces genera una especie se vacuna contra el proceso, muchas veces porque ha escuchado cosas sobre procesos de coaching. Por ejemplo, lo ve como amenaza o lo ve como premio. Hay ejecutivos que creen que si los meten en procesos de coaching es porque luego los van a echar, porque hay organizaciones que usan los procesos de coaching como último recurso cuando ya agotaron todos los demás recursos. Hay ejecutivos que ven el proceso de coaching como un premio, creen que porque les pusieron un coach van a ser los siguientes gerentes de la organización. Y el coaching ni es una amenaza ni es un premio, pero la manera como la persona lo percibe puede influir en ciertas resistencias al inicio. La otra es sí entiende que es coaching, pero no le ve beneficios al proceso. Normalmente las personas estamos acostumbradas a buscar especialistas que nos digan cómo resolver algo. Entonces hay muchos ejecutivos que quieren hablar es con un especialista que les dé buenos consejos de cómo resolver algo, buenas ideas. Entonces este tema de que alguien les hace preguntas para que ellos mismos encuentren soluciones, hay gente que no lo entiende y hay gente que lo
lo ve como confuso e inclusive como pérdida de tiempo. Entonces, aquí tienes que trabajar un poco con la persona en que entienda los beneficios del coaching y en últimas que te dé lo que en México llamamos el beneficio de la duda, de tal manera que vaya descubriendo los beneficios a medida que el proceso va avanzando, porque lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicio. Mucha gente sabe que el ejercicio es bueno, pero no quiere vivir el momento difícil del ejercicio. Y la única manera de darse cuenta que es benéfico es haciéndolo. Entonces, si no logras que se meta al proceso aún bajo resistencia, pues nunca se va a disminuir esa resistencia. Es como el miedo al agua. El miedo al agua se me quita nadando, pero si no me meto a la piscina, cuando se me quita. Y tercero, también hay resistencias con respecto al coach mismo. Entonces son personas que sí aceptan coaching, pero por diferentes razones quieren un coach de cierto perfil específico, de cierto nivel de experiencia específico, de cierto estilo específico, de cierto enfoque e inclusive de cierto género, entiéndase hombre o mujer. Mi recomendación aquí, las personas no siempre saben lo que necesitan. Mi recomendación es que el coach no sea seleccionado por el ejecutivo. El coach debe ser seleccionado por recursos humanos o por el jefe del ejecutivo, que son los que tienen mayor claridad de qué tipo de coach le conviene a este ejecutivo. El ejecutivo no necesariamente tiene, el ejecutivo va a buscar el coach que cree que necesita, no necesariamente el que necesita. Siempre es bueno que sea un tercero el que escoja el perfil del coach. Claro, muchas organizaciones, el típico casting de tres coaches preseleccionados y que el coachee decida. Pero eso es aplicar un principio de compras que no necesariamente tiene que aplicar para coaching. O que si van a hacer ese casting de 3 coaches, ok, que lo hagan, pero que el comité que decidan no sea el ejecutivo. Porque desde ahí ya hay un sesgo. Inclusive, si hablamos del coaching como una relación de igual a igual, en la cual yo no estoy por encima del ejecutivo, también tenemos que cuidar que el ejecutivo no esté por encima de mí. Entonces, si él me escogió, ya está por encima de mí, ya empezamos mal. Es más, las pocas veces que a mí me ha tocado hacer ese tipo de casting, y digo pocas no porque no me lo pidan, sino porque trato de no aceptarlo, me he dado cuenta que cuando yo llego a la primera entrevista con el ejecutivo, inconscientemente me puse mi sombrero de vendedor, porque sé que todavía no he sido seleccionado como coach. Entonces, todo vendedor no es 100% natural. En cierto sentido, cuando vendemos, impostamos, actuamos un poquitín. Entonces ya empezamos mal la relación. A mí me encanta llegar con un ejecutivo cuando sé que ya soy el coach, entonces ya llego desde Ricardo. Ok, Ricardo con su expertise de coach, pero soy Ricardo. No me estoy vendiendo, sino que ya estoy a disposición del ejecutivo. Entonces, en lo posible, evitar eso. Ya para tener en cuenta en el proceso como tal, antes de iniciar, y aquí vuelvo a separar coaching ejecutivo de team coaching. ¿Qué cosas hacer antes de iniciar? Y esto es un poquito resumen de cosas que hemos hablado hasta este momento. Primero, clarificar qué es y qué no es coaching con el contratante, porque si no, no te contrata, o lo que es peor, te contrata, pero con expectativas que no vas a cumplir porque él entendió que coaching era una cosa, tú entendiste que otra. Conocer claramente expectativas de los diversos implicados, recursos humanos, jefe del ejecutivo, el ejecutivo, sus colaboradores si fuera necesario. Conocer información clave sobre el ejecutivo y sobre el reto. Pedir información dura, por ejemplo, siempre que yo trabajo con un ejecutivo, pido un 360 o se lo mando a hacer. Su estilo de liderazgo, y hay muchas pruebas relacionadas con estilo de liderazgo, no solo cómo es percibido, sino qué estilo tiene. Clima laboral del área, y por favor, reciente, no de hace 3 años. Si la organización tiene algún tipo de evaluación de las competencias ejecutivas, porque muchas veces te dicen necesitamos desarrollar tal competencia en este ejecutivo. Bueno, ¿cómo saben cuáles son las conductas asociadas que muestran que no tiene esa competencia? ¿O es un tema solo de observación o es un tema solo de percepción? ¿O hubo alguna evaluación específica? ¿Cómo está frente a los resultados esperados y cómo está frente a los resultados duros? Porque de pronto te va a tocar un ejecutivo
que tiene que desarrollar competencias de liderazgo, pero es una persona muy exitosa en sus números. Y ese éxito en los números le puede generar puntos ciegos con respecto a su estilo de liderazgo, como el caso que conté hace rato. Entonces es bueno preguntar antes cómo está ese ejecutivo frente a los indicadores propios de su trabajo, para saber si está en un momento de éxito, si está en un momento de crisis, si está en un proceso de aprendizaje, si está en un área nueva, etcétera, porque todo eso puede influir. Obviamente definir tiempos del proceso, límites de las reuniones, definir entregables, importantísimo. Cuidado con las pruebas evaluativas. Cuando yo tengo que hacer pruebas evaluativas, nunca me incluyo. O sea, yo entrego lo que la prueba dijo, pero nunca aparece lo que el coach dijo. En un 360 aparece lo que opina el jefe, lo que opinan los pares, lo que opinan los colaboradores, lo que opina el mismo ejecutivo. Pero nunca hay una columna de lo que opina el coach, porque tú no eres evaluador del proceso. O evalúas o haces coaching. Y definir cómo se va el proceso, cómo se va a evaluar el proceso en sus diversos niveles y hasta dónde llega tu compromiso y hasta dónde llega el compromiso del coaching. Esto antes de iniciar. En el caso de coaching ejecutivo, ¿qué se hace en una primera sesión? Normalmente las sesiones de coaching individual, la primera sesión no se diseña como tal, pero sí hay varios principios a tener en cuenta. Encuadrar el proceso, o sea, explicarle al ejecutivo el por qué y el para qué del proceso, aunque lo ideal es que se lo haya explicado su jefe de recursos humanos antes, y lo ideal es que sea en una reunión en la que tú estés presente. Hacer el contrato psicológico, que al ejecutivo le quede claro cuál es tu rol, cuáles son las expectativas de ese rol, qué puede esperar de ti y qué no. Yo desde el principio les digo, mira, de mí no esperes consejos, de por sí yo no soy experto en tu área, ni quiero serlo. Te vas a dar cuenta que yo trabajo principalmente preguntas, muchas de mis preguntas te van a sorprender, etcétera. O sea, se lo aclaro desde el principio. ¿Cuáles son los tiempos y condiciones del proceso? Pregúntale qué dudas tiene sobre el proceso. Si ves una persona muy resistente, hazle la pregunta, ¿qué no quieres que suceda en este proceso? Esa pregunta ayuda mucho para destapar las resistencias. Definir el objetivo de las sesiones, pero que no lo define el ejecutivo. Tiene que estar predefinido. Y si fue definido por la organización, el ejecutivo lo tiene que tener claro antes de empezar el proceso. Y siempre definir la fecha de la siguiente sesión. A veces con ejecutivos de alto nivel no es tan fácil como decir nos vemos todos los lunes en la mañana, porque las agendas de los ejecutivos cambian y la tuya también. Pero nunca cierres una sesión sin definir la fecha de la siguiente sesión porque se destensiona el proceso. Obviamente clarificar meta, aunque esto te puede llevar varias sesiones, pero entre más clara esté mejor. Y empezar a explorar obstáculos, recursos, creencias. Siempre generar acciones. La primera sesión es un mini proceso. Aunque la primera sesión busca vencer resistencias, conocernos, etcétera, ya tiene que ser sesión de coaching. No puede ser que la primera sesión termine y no ha empezado el proceso. No puede ser sesión de solo conocerse. Desde ahí el ejecutivo ya tiene que tener como un tester, una prueba de lo que es el proceso de coaching. Nunca dejes que termine una sesión sin que el ejecutivo haya generado acciones. Y esto vale para la primera. Y dejarle algunas tareas. Pero aquí quiero clarificar algo. Cuando digo tareas no son ideas de cómo solucionar sus problemas ni estrategias, porque entonces serías un asesor, sino lo que llamamos tareas de aprendizaje. O sea, tú le puedes diseñar tareas de aprendizaje, porque por muy buenas que sean tus preguntas, hay preguntas que no logran que el ejecutivo se dé cuenta de ciertas cosas. Entonces le diseñas pequeñas tareas para que haga y en la siguiente sesión te cuente cómo le fue. Tareas encaminadas a que se dé cuenta de ciertas cosas, a que reciba retroalimentación sobre ciertas cosas, etc. Y obviamente explicitar aprendizajes. Nunca termines una sesión de coaching sin preguntarle al ejecutivo, a ver, ¿qué te llevas de esta sesión? Y la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que te llevas? Eso en la primera sesión. ¿Cómo se evalúa un proceso de coaching? Esto lo hemos comentado en otras charlas, lo quiero retomar porque me parece muy ad hoc en este momento. Hay 5 niveles. Impacto emocional, qué tan a gusto está en el proceso, aunque es muy subjetivo, pero es importantísimo porque si no lo tiene claro, pues empieza a no ir a las sesiones o como dicen en México, te da el avión, o sea, va y hace como que trabaja, pero en realidad lo único que está haciendo es cumpliendo. Impacto intelectual quiere decir de qué cosas se da cuenta el ejecutivo en las sesiones. Si tú por escrito le preguntaras,
o al final de la sesión le dices, ¿qué te llevas de esta sesión? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué te diría? ¿Qué nuevas distinciones se lleva? El tercer nivel es impacto en los comportamientos. ¿Qué nuevos comportamientos está teniendo en su día a día, no en la sesión? Porque comportamientos nuevos que está teniendo en la sesión pertenecen a este nivel, no a este. El impacto en los comportamientos es qué comportamientos nuevos, diferentes, está teniendo en su día a día sin el coach presente. Y luego, bueno, esos comportamientos, qué indicadores están impactando y esos indicadores, qué impacto están teniendo en el sistema mayor. Ahora, aquí lo importante es esto. El proceso de coaching llega hasta el nivel 3. El coaching llega hasta provocar nuevos comportamientos en el ejecutivo. Obviamente nuevos comportamientos a consecuencia de todo un trabajo en las sesiones. El nivel 4 y el nivel 5 es el impacto del ejecutivo en su propia organización. Si los indicadores suben, quien debe ser premiado es el ejecutivo, no el coach. Si los indicadores bajan, quien debe ser cuestionado es el ejecutivo, no el coach. El coach llega hasta ayudarle al ejecutivo a generar los comportamientos. Los indicadores que se mueven por el comportamiento y el impacto de esto, positivo o negativo, en el sistema mayor, es responsabilidad del ejecutivo y el ejecutivo es quien vivirá las consecuencias positivas o negativas de esto, no el coach. Y esta es una confusión muy común que se da en los procesos de coaching. Quieren evaluar el proceso con los mismos indicadores con los cuales se evalúa el ejecutivo en el día a día. Y eso es un error de lógica muy fuerte que termina haciendo que el coach sea el responsable de los resultados del ejecutivo. Y eso es un absurdo. Ok, ¿y qué hacer ya en las sesiones complementarias? Bueno, no voy a entrar aquí a herramientas, pero ¿qué hacemos en las sesiones complementarias de coaching? Revisamos avances en acciones, resultados, pero desde el punto de vista de qué hizo, qué logró, qué hizo para lograrlo, para que afiance conductas positivas, porque acordémonos que en coaching el aprendizaje tiene que ser consciente, autónomo y sostenible. ¿Y de qué se dio cuenta? No es revisar avances como si yo fuera el jefe, revisar aprendizaje sobre el proceso. ¿De qué te diste cuenta haciendo eso, independientemente de qué lograste y qué no? Explorar creencias que pueden estar influyendo, hacer todo un trabajo de desmontaje de creencias limitantes, si fuera el caso. Generar retroalimentadores. Es muy importante, dado que yo no observo al coachee en el día a día, es muy importante que el coachee tenga retroalimentadores, que pueden ser personas, pueden ser cuestionarios, porque eso va a ser material de trabajo en las sesiones. Definir acciones y definir tareas, lo que comentamos. ¿Y qué se hace en una sesión de cierre? Cuando tú ya sabes que es la sesión de cierre, por eso es tan importante que hay que saber cuándo es una sesión de cierre antes de que llegue esa sesión. En una sesión de cierre en coaching ejecutivo, ¿qué haces? Revisas logros a nivel tarea, no desde el jefe premiando o castigando, sino simplemente para afianzar la sensación de logro. Obviamente revisas aprendizajes, revisas incidentes críticos. Esto es un equivalente a, bueno, ¿cuál fue el momento del proceso de mayor aprendizaje? ¿Cuál fue el momento del proceso más difícil? ¿Qué hiciste para superarlo? ¿Cuál fue el momento del proceso más satisfactorio? ¿Cuál fue el momento del proceso más emotivo? Eso es lo que se llama revisar incidentes críticos. Pedir retroalimentación. Sin embargo, siempre que pidas retroalimentación, pide retroalimentación sobre el proceso, no sobre ti y tu capacidad profesional. O sea, nunca hagas preguntas del estilo de, oye, ¿sí te ayudé? ¿Sí fui buen coach? No, porque estás poniendo en duda tu propia capacidad. Siempre son preguntas sobre lo que le dejó el proceso. Expectativas sobre el proceso versus resultados. No tanto sobre tu capacidad profesional. Celebrar los éxitos. Esto es importantísimo. Dicen que en el momento de la celebración es el único momento donde se permite que el coach se deje llevar por las emociones del coaching. Porque tú eres parte del proceso. Se vale que celebres con él los éxitos. Y dejar la puerta abierta. Terminó el proceso, queda la puerta abierta. Si te vuelve a necesitar, te puede volver a llamar para otro proceso. Sin embargo, no te vendas. Nunca te vendas con el coaching. Dejas la puerta abierta. O sea, no hay mejor vendedor que tu propio proceso. Entonces,
No le digas, oye, y cuando me quieras volver a contratar. No, no, no. Deja que eso se va a dar. Si hiciste un buen proceso, se va a dar. No abuses de tu rol vendiéndote. Oye, habla con tu organización y convéncelos de que me contraten para más sesiones contigo. No, es al revés. Es, oye, si consideras que debemos tener más sesiones, háblalo con tu organización. Yo encantado de apoyarte, pero no te vendas con el coach y eso no es bien visto y es un poquito abusar de tu rol. Porque entre otras cosas, quien te compra no es el coach, quien te compra es la organización. Entonces te estás vendiendo con la persona equivocada. Esto con respecto a una última sesión de Team Coaching. ¿Y cuáles podríamos definir como los pecados de un coach? O sea, los grandes errores. Una, creerse el cuento del coachee, porque el coachee lo que te trae es su manera de ver el mundo, no el mundo real. Y eso es bien importante. El coachee te trae es lo que cree que las cosas son, no lo que son eso. Por eso dicen que los coaches somos destructores de cuentos. Y un error muy común es meter mi cuento en el cuento del otro. O sea, en otras palabras, por ejemplo, me contratan para lograr que alguien sea buen líder y yo lo trabajo desde lo que yo entiendo por buen líder. No, es que necesita esa organización como buen líder. Asumir toda la responsabilidad del proceso. Un jefe que me empezó a regañar diciéndome, es que Juan debería hacer esto, es que Juan debería hacer aquello. Y me acuerdo que en ese momento le dije, oye, lo que me estás diciendo me parece sensacional para que lo escuche Juan, ¿por qué no llamamos a Juan a la reunión? O sea, me estaba regañando a mí para que yo regañara al coach en las sesiones. No clarificar, porque al no clarificar tu rol lo que vas a generar es, eh, expectativas que no vas a cumplir. Ser protagonista del proceso, o sea, convertir el proceso en tus anécdotas, tus cuentos, tus recomendaciones. Dirigir el proceso, mucho cuidado con eso. Ser inflexible, o sea, el coaching, o sea, yo nunca sé cuál va a ser mi siguiente pregunta hasta que no escucho la última respuesta. Yo en la sesión 2 no tengo ni idea qué voy a hacer en la sesión 3, o sea, voy como fluyendo con el proceso. Centrarte solo en el aprendizaje, o sea, convertir la sesión de coaching como una especie de clase de filosofía personalizada para que el coachee salga entendiendo los misterios del universo. No, todo tiene que reflejarse en acciones y en resultados y en cambios externos, cambios que se vean en el día a día. Y obviamente parcializarse, emitir juicios, comentarios, consejos. Ten cuidado porque siempre habrá coaches que te caen mejor que otros, siempre habrá coaches que tienen más el estilo que tienes tú. Entonces, es imposible no parcializarse, lo que es posible es no actuar desde esa parcialización. Son como los grandes pecados que se tienen en este tipo de cosas. Ahora, misma pregunta para Team Coaching y después abrimos otra serie de preguntas ya para ir cerrando. En procesos de Team Coaching, ¿qué haces antes? Lo que haces antes de empezar un proceso de coaching individual, si son 10 cosas, en Team Coaching son 30. O sea, sería un suicidio pararse frente a un equipo si no hiciste un tremendo proceso de diagnóstico. Entonces, antes de iniciar, ¿qué haces? Definir expectativas, ya lo dijimos, hacer entrevistas, diferentes personas implicadas, conocer información clave sobre el equipo, composición del equipo, antigüedad de los integrantes, momento del equipo frente a sus resultados, competencias del equipo a desarrollar, cómo el equipo es percibido por terceros. Obviamente clarificar qué es y qué no es team coaching, mismo principio. Definir límites de reuniones. ¿Por qué? Porque siempre te van a estar llamando a reuniones de cómo van las cosas. Y time is money. Entonces, incluye en tu propuesta este tema de cuántas reuniones hacen parte del proceso. Clarificar actividades clave, porque Team Coaching se basa en herramientas diferentes que no son comunes para el equipo. Entonces, a veces conviene clarificar estas actividades clave antes de, si vas a hacer un ejercicio, por ejemplo, de retrocruzada, coméntalo antes con recursos humanos, coméntalo antes con el líder. Hacer un contrato previo con el líder. Tienes que generar una alianza con el líder, que no es una complicidad, porque si no, inmediatamente vas a contrapuntear con el líder, y esto es totalmente negativo para el proceso.
y definir cómo se va a evaluar el proceso, que ya lo comentamos, en sus 5 niveles. Primera sesión de Team Coaching, ya con el equipo. ¿Qué haces? Uno, clarificarles el rol, porque, ok, ya la organización tiene claro qué hace un Team Coach, pero el equipo no. El líder ya lo tiene claro porque se lo expliqué antes, pero el equipo no. ¿Sí? Encuadrar el proceso. Y en el encuadre del proceso siempre ten en cuenta los 4 tipos de comunicación. Hay personas que son del qué, del cómo, del por qué y del para qué. Entonces, a las del qué les hablas sintéticamente, a las del cómo les das detalles y secuencia en línea de tiempo. A las del por qué les explican los antecedentes y a las del para qué les explican los beneficios. Como no sabes qué tipo de personas tienes ahí sentadas, de una vez hablen los 4 lenguajes. Definir el objetivo. Y esto es muy importante que el objetivo lo defina el líder del equipo. Inclusive te diría que la sesión, la primera vez la inicie el líder del equipo, que te presente. En México lo llaman dar el espaldarazo. ¿Sí? O sea, tiene que haber alguien de autoridad frente al equipo que sea el que te ayude a posicionarte en tu primera sesión. Obviamente comunicar la agenda de lo que se va a trabajar, preguntarles qué expectativas tienen. Y aquí un pequeño tip muy importante. Nunca preguntes expectativas si no has definido objetivos, porque es qué expectativas tienen sobre el objetivo para el cual están ahí sentados, no qué expectativas tienen en general. Son expectativas frente al objetivo. Primero defines el objetivo, luego preguntas expectativas. Definir reglas del juego, hacer acuerdos con el equipo, acuerdos de funcionamiento de las mismas sesiones, preferiblemente que esos acuerdos salgan del equipo. Explicar en detalle cada actividad que vas a realizar. Es el principio de poner una inyección. A la persona le tienes que explicar lo suficiente de que es una inyección para que se deje poner la inyección. Es el mismo principio cuando haces este tipo de procesos. De cada actividad que hagas, extraer aprendizajes y definir los pasos a seguir después de la sesión del líder del equipo y del team coach. No te involucres con los pasos a seguir del equipo. Esa es otra de las razones por las cuales no debes darles tu mail, porque entonces te van a empezar a llenar de mails, de reportes de lo que están haciendo, y cuando son reportes para su jefe, no para el coach. Y el mismo principio de definir la fecha siguiente para que no se extensione el proceso. Además, con los equipos, bueno, hay un principio práctico. Si los tengo ahí a todos, pues de una vez definamos la fecha porque todos ahí tienen su agenda en la mano. Si es que no está predefinida con el líder. A veces hay que definir equipos de proyecto, depende de lo que estés trabajando, puede ser que se dividan en subequipos, etcétera. Y explicitar aprendizajes de las sesiones. Toda sesión de Team Coaching tiene que cerrar en de qué se dieron cuenta en esta sesión, qué hicieron diferente en esta sesión, qué sacaron de esta sesión, en qué creció en esta sesión, de qué, y qué van a hacer con todo esto. Es el mismo principio de coaching individual. En las sesiones complementarias, cuando es con equipos, comunicar previamente la agenda, que es un principio de reuniones efectivas, revisar el pretrabajo, o sea, muchas veces los miembros del equipo durante el intervalo tuvieron que hacer ciertas cosas para la siguiente sesión, bueno, que lo reporten, recordar las reglas del juego que se definieron en la sesión anterior y renegociar reglas si estas reglas no están funcionando, revisar el proceso, o sea, qué pasó con el equipo desde la sesión anterior, provocar revisión de avances, si son avances de tarea, son avances para el jefe, no para el coach. Es muy importante que no confunda roles. Y ir como codiseñando las actividades con el grupo y definir tareas de ahí en adelante, pero que las defina el líder. ¿Y qué haces en una última sesión de Team Coaching? No es muy diferente de lo que harías en una sesión individual. Una, revisar logros a nivel tarea. Y no te extrañe que el equipo tenga que hacer una presentación de logros ante un tercero, y ese tercero puede ser el presidente de la compañía, los tipos de presentaciones de logros, pues tú eres un observador, no intervienes, pero fuiste parte de ese proceso. Puede ser en la sesión o fuera de la sesión, depende de qué estemos hablando. Revisar aprendizajes en los diferentes niveles, o sea, cuando digo diferentes niveles era la parte sistémica que estábamos hablando antes. ¿Qué aprendió cada persona en el proceso a nivel individual? ¿Qué aprendieron a nivel equipo? ¿Qué comportamientos mejoraron a nivel equipo, a nivel colectivo? ¿Qué logros tuvieron a nivel tarea? ¿Qué impacto están teniendo ahora en la organización? Eso es lo que se llama revisar aprendizaje en diferentes niveles. Apropiar al equipo de ciertas herramientas que se vieron durante el proceso para que ellos se las queden y las puedan usar
para ser más efectivo en sus reuniones, etcétera. Lo mismo revisar incidentes críticos a nivel proceso, a provocar ejercicios de conversaciones pendientes. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que el Team Coach es el experto en conversaciones efectivas, entonces como es la última vez que van a estar contigo, puede ser que necesiten el que se dé cierta conversación sobre cierto tema pendiente, lo que llamamos sapos atorados. Recuerden este principio de neurolingüística de que el que traga sapos vomita dragones. Entonces a veces los equipos o miembros de los equipos tienen sapos atorados. Entonces, como es tu última sesión con el equipo, invitarlos a que si hay por ahí algún sapo atorado, si quieren abrir esa conversación aprovechando que estás tú presente. Pedir retro, mismo principio, retro sobre ti mismo, como en tu rol, no sobre ti en tu capacidad profesional, y retro sobre el proceso como tal. Con esto, pues bueno, ya hay muchos elementos de cómo diseñar este tipo de procesos. Me gustaría, pues, abrir a otra vez una ronda de preguntas, ya para empezar a cerrar la sesión. Ok. Vamos entonces a leer las preguntas que están. Igual, las personas que deseen levantar la mano para preguntarle directamente a Ricardo, lo pueden hacer. Guillermo Castañeda nos pregunta que ¿cuál es la diferencia entre desempeño y desarrollo? Ok, Guillermo, gracias por tu pregunta. Sí, desempeño se refiere a lo que el ejecutivo o el equipo hace para lograr un objetivo, para subir un indicador, para lograr un resultado. A eso nos referimos con desempeño. Y desarrollo se refiere a competencias, ¿sí? Por ejemplo, el equipo desarrolla competencias de comunicación efectiva. El equipo desarrolla competencias de solución creativa de problemas, ¿sí? Desempeño es ¿qué hago, qué logro? Desarrollo es ¿qué aprendo, en qué crezco? Entonces hay coaching enfocado al desempeño y hay coaching enfocado al desarrollo. Perfecto. Depende del tipo de problemática. Perfecto. Vamos entonces a darle el audio a Petra Barquero. Buenas noches, Petra. ¿Aló? No, debe tener desactivado. José Agapito también levantó la mano. Vamos a ver si tiene el audio. Buenas noches, José. ¿Aló? No, bueno, vamos a leer una pregunta que nos tiene en el texto que dice, ¿cuál es la herramienta de coaching de mayor impacto para lograr la integración de un equipo de alta gerencia en un máximo de 4 horas? Nos pregunta Gacy Hernández. Ok, me gusta mucho tu pregunta. No estoy tan seguro de la respuesta porque yo veo el coaching como un proceso, no como un one shot, no como un solo evento de 4 horas. Entonces, yo tendría que conocer un poco cuál es la problemática de ese equipo de alta gerencia, o sea, de dónde cojean, cuáles son las competencias que no han desarrollado, y desde ahí lo que hace uno es que diseña diferentes actividades en diferentes momentos del proceso para ayudar a desarrollar esas competencias. No necesariamente en 4 horas, me explico. De pronto tú quieres, imagínate que quieres hacer un ejercicio de retroalimentación vertical. O sea, por primera vez vas a hacer que el equipo retroalimente a su líder. ¿Por qué? Porque es un líder que nunca pide retroalimentación de su equipo, es un equipo que se calla todas las cosas, tienen muchos sapos atorados, pero no los dicen. Ok, es un ejercicio muy interesante, pero de pronto te das cuenta que el ambiente no está para hacer el ejercicio, entonces tienes que hacer otro tipo de cosas antes y no te extrañe que ese ejercicio de retrovertical decidas dejarla para la sesión siguiente porque las condiciones de esta sesión no eran las ideales para esa herramienta. Entonces me queda muy difícil responder tu pregunta cuando dices cuál es la mejor herramienta para una sesión de 4 horas, porque yo veo el coaching de equipos como un proceso y en cada sesión vas avanzando y vas generando el escenario para poder aplicar ciertas herramientas, pero no necesariamente
las aplicas en una sola sesión. Entonces, creo que es un poquito como, desde ahí difícil contestar la pregunta como la estás expresando. Claro. Bien, vamos a leer una pregunta de Teresa Uribe, que nos dice: ¿a qué te refieres con los pasos del líder y del equipo? Que lo mencionaste como un criterio a trabajar en la primera sesión en un proceso de team Sí, coach. claro, me refiero a lo siguiente. Acuérdate que en todo proceso de coaching ejecutivo de equipos, al final de la sesión salen acciones a realizar, o sea, salen tareas. ¿Qué es lo que el cliente va a hacer con aquello que se dio cuenta en la sesión? O sea, el cliente sale a experimentar con la realidad. Entonces el cliente sale diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y ya en la siguiente sesión veremos cómo le fue, de qué se dio cuenta y qué logró. Entonces en coaching es el mismo principio, en coaching de equipos, pero como en coaching de equipos estamos hablando de un equipo, entonces tiene que quedar muy claro, como en cualquier reunión efectiva, quién hace qué después de la sesión. O sea, si el equipo definió hacer algo después de la sesión y antes de la siguiente sesión, tiene que quedar claro responsabilidades individuales, roles y responsabilidades sobre ese algo para hacer, porque acuérdate que en el equipo son diferentes personas, entonces tiene que quedar claro de esos pasos siguientes cuáles corresponden al líder, cuáles corresponden a los miembros del equipo, o sea, quién es el responsable específico de cada paso, y si los hubiera, cuáles son los pasos a seguir por parte del team coach, que puede ser, por ejemplo, el team coach dice, bueno, les voy a hacer llegar una lectura sobre tal cosa para que se la traigan leída a la siguiente sesión, o les voy a mandar un esquema de tal cosa, o sea, puede llegar a ser que en esos pasos a seguir entre sesión y sesión, también el team coach hacer algo, a eso me refería. Bien, bien, vamos a leer otra pregunta de Gonzalo Aranda. Nos dice: en un coaching de desarrollo, ¿cuánto tiempo es recomendable, por ejemplo, para un equipo colaborativo? Ok, comentábamos que en coaching de desarrollo de competencias los procesos tienden a ser más largos y que no deben ser muy cortos porque de pronto generas cambios de comportamiento, pero por la presión del mismo proceso. Una vez me pasó con una persona que hizo un proceso de coaching ejecutivo y me dice que en un mes logró que el ejecutivo desarrollara ciertas competencias y le hizo como 2 sesiones a la semana, como 10 sesiones en un mes. Y ya habían pasado como 2 meses más. Y entonces yo le decía a esa persona, oye, ¿por qué no te das una vuelta con el ejecutivo para ver cómo va? O con el jefe del ejecutivo, o con recursos humanos para ver cómo va. Y obviamente, ¿qué había sucedido? Pues que la curva había vuelto a bajar porque los cambios que se dieron fue por la presión del mismo proceso. Entonces, en coaching de desarrollo de competencias, tanto a nivel individual como equipos, siempre son tiempos más largos. Yo te diría que con un equipo no trabajes nunca menos de 3 meses y el proceso puede extenderse hasta un año. ¿Sí? Entonces, más que la competencia a desarrollar, lo que define los tiempos totales del proceso es los obstáculos internos y externos al equipo que le impiden desarrollar esa competencia en el tiempo. Y eso es lo que va a definir la duración total del proceso. Porque habrá equipos que tienen todo a su favor, interna y externamente, entonces el proceso es un poco más rápido. Pero míralo así, si fuera algo fácil no te necesitarían como coach. Entonces, por definición, cuando te llaman es porque es algo que ellos mismos no pueden resolver. Entonces, por definición, tiende a ser una etapa larga. Si fuera corta es porque ellos mismos lo pueden hacer sin ti. Okay. Entonces, yo te dirías entre nunca menos de 3 meses y extiende los 6, 8, 10 hasta 12 meses, dependiendo del nivel de complejidad. Difícil decirlo de antemano sin hacer un diagnóstico específico. Bien, vamos entonces con Miriam García, que nos levantó la mano. Buenas noches, Miriam. Muy buenas noches. Felicitaciones, Ricardo. Excelente. Ha sido todo, de verdad, o sea, para nosotros como un aprendizaje, pero en vivo y en directo. Excelente. Felicitaciones realmente. Muchas gracias. Mira, yo tengo un caso, estoy trabajando con un coaching de equipo en una empresa y la acabo de cerrar la semana pasada. Los resultados fueron excelentes, con cambios radicales en muchas de las personas involucradas y todo. Entonces resulta que me llama del equipo de dirección, de gestión de gente, me llama la directora de unas personas que
ha sido cuestionada mucho por el equipo por su estilo de dirección muy directo, muy látigo, es la palabra que utiliza. Y resulta que me está pidiendo que a su equipo yo le haga coaching a su equipo, pero para que todos sean igual que ella. Látigo, porque sus resultados han sido excelentes con gracias al estilo que ella está haciendo. Y que ella tiene allí gerentes que son muy suaves, muy complacientes. Ella quiere gente látigo como ella para que todo el equipo sea como ella. Ok. Estoy muda. Ok, bueno, muy interesante lo que comentas, Miriam. A ver, yo te diría lo siguiente. Bueno, primero, de principio, cuando alguien dice, te contrato para que mi gente sea como yo, ahí ya me empieza a hacer ruido el tema. Lo primero que te diría es, revisa el no involucrar tu propia idea de qué es un buen líder. Como usas la expresión látigo, etcétera, no digo que no tengas la razón, tú eres la que sabe si la tienes o no, pero el tema es que esa persona tenga el estilo de liderazgo que hace que ese equipo saque lo mejor de ti. No necesariamente el estilo de liderazgo que el coach cree que es el mejor. Simplemente tenlo un poquito como cierta previsión de que no es el tipo de estilo de liderazgo que tú crees que ella debe tener, sino el estilo de liderazgo que a ella le funcionaría para que ese equipo en ese contexto dé lo mejor de sí. Eso es lo primero. Segundo, en coaching de equipos se maneja lo que se llaman los triángulos. ¿Qué quiere decir triángulos? Triángulos es el equipo y su líder inmediato. Entonces, si el líder te contrata para que trabajes con el nivel siguiente, no sé si estamos hablando de un proceso de coaching de equipos que debería incluir al líder, porque además acuérdate que el liderazgo se aprende por modelaje. Entonces, si ella está modelando cierto estilo de liderazgo, la pregunta es, ¿qué está haciendo que ese estilo de liderazgo no está siendo comprado por ellos? O sea, como que, ¿quién es quien tiene un punto ciego ahí? Puede ser que sea ella y lo que necesite es coaching individual. Aparte de que su equipo muy seguramente necesitará mejorar ciertos estilos, pero de pronto es un trabajo también de coaching individual para esa persona. Y el otro punto a tener en cuenta es que si lo que vas a trabajar es que cada persona genere cierto estilo de liderazgo, ese trabajo lo tienes que hacer es en individual con cada persona, porque habrá algunos que se les facilita más que a otros. Entonces no me estás hablando de una problemática de coaching de equipos, sino de coaching individual para los miembros de ese equipo, para que tengan cierto estilo de liderazgo, en el caso de que ese estilo de liderazgo fuera el adecuado. Y a algunos de ellos se les dificultará más que a otros, entonces es un tema de coaching individual, no de coaching de equipos. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces lo primero sería revisar si lo que necesitan es coaching de equipos, ¿sí? O coaching individual. ¿Sí? O sea, es como si yo te digo, mira, necesito que mi equipo sea más orientado hacia el servicio. ¿Estoy hablando del equipo o estoy hablando del nivel de orientación al servicio de cada uno de los miembros del equipo? Si es de cada uno de los miembros del equipo, habría que ver, entonces, si no es más bien un trabajo individual con aquellos que más carecen de eso. No necesariamente con todos. Perfecto. Muchísimas gracias, perfecto. No, al contrario. Gracias a ti. Bueno, vamos entonces a leer, hay muchísimas preguntas, vamos a leer un par de preguntas más y damos por cerrada el webinar del día de hoy que bastante útil nos ha hecho. Recuerden que pueden levantar la mano o hacer sus preguntas directamente en el panel de preguntas. Aquí Joel Martínez nos pregunta, ¿con qué frecuencia se debe realizar sesiones de coaching? Ok, Joel, un poquito lo que comentábamos al principio. Yo diría coaching ejecutivo nunca menos de una semana. Tendría que ser una situación demasiado crítica para que me vea con la persona en menos de una semana. Yo diría que un buen rango en coaching individual, si es de desempeño, entre 8 y 15 días entre sesión y sesión, si es de desarrollo, entre 15 y 30 días entre sesión y sesión, por lo que los procesos son más largos. Y si es coaching de equipos, yo diría que un buen promedio es una vez al mes.
Esto no es tan exacto, habría que ver según la problemática específica, pero bueno, son rangos que te pueden ayudar. Bien. Petra nos pregunta también, hablaste de la necesidad de incluir capacitaciones. ¿Cuándo te das cuenta de esta necesidad como coach de equipo? ¿Lo recomiendas inmediatamente? Ok, bueno, lo primero es que una cosa es que me dé cuenta y otra cosa es que lo haga yo mismo. Yo siempre recomiendo no mezclar roles, o sea, si voy a poner un ejemplo. Estoy trabajando con un equipo y me doy cuenta que también necesitan un buen curso de reuniones efectivas. Ok, lo recomiendo. Se lo recomiendo al líder, se lo recomiendo a recursos humanos y que tomen el curso de reuniones efectivas en paralelo o como sea, no hay problema, pero no se los doy yo porque mi rol es de coach y no de instructores en reuniones efectivas. Y el otro error que no se debe cometer es convertir la sesión de team coaching en una sesión de capacitación porque en ese momento me doy cuenta que necesitan aprender algo que yo se los puedo enseñar. Entonces, ese error también no hay que cometerlo. Si necesitan aprender algo, que lo aprendan en otro escenario. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y capacitación? Bueno, capacitación es un experto enseñando lo que sabe a alguien que no sabe, persona o grupo. Coaching, el coach es un retador, es alguien que le ayuda a la persona a generar un aprendizaje de adentro hacia afuera. La capacitación es un aprendizaje de afuera hacia adentro. Los dos modelos son válidos, pero son para diferentes tipos de necesidades. En cierto sentido, yo te lo diría así. El coaching es para ayudarle a las personas a aprender lo que nadie les puede enseñar. Bien, Por eso se trabaja con preguntas, para generar un darse cuenta de adentro hacia afuera y desde ese darse cuenta generar un cambio de comportamiento. Es muy diferente a adquirir conocimientos o que me enseñen técnicas. excelente. Excelente. Bueno, Ricardo, ya con esta pregunta damos por cerrada la sesión. Quedaron también muchas preguntas pendientes, así que les pido que si nos las pueden enviar a info@hcnworld.com y se las haremos llegar directamente a Ricardo para que conteste cada una de ellas. Estoy seguro que sí. Claro, sí, encantado, encantado de contestar las preguntas. Les voy a enviar el material de la conferencia, lo va a tener Olvin para quien lo quiera ver en detalle. Este, esto es una recomendación muy directa. Este es el libro que sacamos con Paul Advanter, ¿sí? Sobre Team Coaching, cómo desarrollar equipos de alto desempeño. En el libro hay mucha información de muchas de las cosas que aquí hablamos, porque muy seguramente muchos de ustedes tienen mucha experiencia en life coaching y en coaching ejecutivo, pero y aquí sí me gustaría clarificarlo, team coaching es otra, como dicen en México, es otro boleto, es otra cosa. Aunque también se llama coaching, las competencias son diferentes, por ende las herramientas son diferentes. El coaching individual es un diálogo en donde las principales dos competencias son escuchar y preguntar. El coaching de equipos es un proceso de observación activa de un equipo. Entonces la competencia de observación, saber leer al equipo, saber cuándo intervenir, cuándo no intervenir, qué tipo de herramientas uso para generar en el equipo las conversaciones que no están teniendo, etcétera. Es una metodología muy específica, es una especialización del coaching. Y bueno, pues nuestro libro tiene mucho de esa información. Invito a todos los colegas coaches que les interesa meterse al mundo de los equipos, que se formen, que lean, porque como siempre digo, no es lo mismo ser un virtuoso del violín que trabajar con una orquesta. En los dos casos estamos hablando de música, pero son dos competencias y dos maneras de abordar el tema totalmente diferentes. Pues Olvin, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes, me encantaron sus preguntas y bueno, pues nos vemos la próxima. Gracias a ti, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por este excelente webinar y a todos los asistentes también muchísimas gracias. No me quiero ir sin antes invitarlo a la próxima certificación internacional en coaching que tiene Ricardo Escobar allá en Barranquilla, Colombia, que inicia el 26 de agosto. Si quieren información pueden meterse en la página www.hcnworld.com. En la sección de calendario están todos los entrenamientos internacionales que tenemos. También les voy a recordar un poco todos los entrenamientos que iniciamos en el mes de julio. Vamos con la certificación internacional en coaching neurolingüístico. También nos va a acompañar Ricardo en Nicaragua,
de la mano de la empresa Transforma, quienes son nuestros business partners para Centroamérica. Tenemos también la certificación de Executive Coaching en la Academia Impact en Santiago de Chile, el 14 de julio. También tenemos la certificación internacional en coaching en Incentium, en Panamá, el 20 de julio. El 28 de julio también iniciamos otra con nuestros amigos de Nefesh en Brasil, otra certificación internacional de coaching. Y el 22 de agosto también tenemos una certificación internacional en mentoring de la mano de Transforma en Guatemala. Así que muchísimas gracias a todos, los esperamos en cada uno de nuestros entrenamientos internacionales y recuerden que mensualmente tenemos una edición nueva con nuestros webinars gratuitos. Muchísimas gracias nuevamente Ricardo y a todos que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches.